días. Buen día, Andrea. ¿Cómo Buen te día, va? Marcelo. Buenos días a todos. Nuevamente, muchas gracias por recibirme, por estar pendiente de mí, tratando de darme un lugarcito para poder venir a charlar y, bueno, informar a los vecinos de Candelaria y a todos los que nos están escuchando. Bueno, gracias a vos, Andrea. Hace rato que no venías, Ay, pero... sí, yo estaba extrañando, extrañando. Bueno, Andrea, hay muchos ejemplos diversos en Sí. el tema sucesiones, pero comenzamos por este hecho lamentable, ¿no? Donde el ser querido desaparece físicamente Ujú. y bueno, y quedan los terrenos, queda la casa familiar, queda, no sé, un auto. Pero te está olvidando de algo. A No ver, solamente quedan bienes, ajá. quedan deudas también. Pueden Ah, quedar tenés deudas. razón, Hay que tener tenés cuidado con razón, eso. Todos pensamos siempre en qué hay para repartir. claro. ¿Y alguien piensa en qué hay para pagar? Digamos, Ahí se borran todo. hay que tener cuidado porque hay deudas que persiguen a los herederos, no se terminan con la persona, con el titular de la deuda. Ah, Así que o sea, ojo con eso. el hijo es responsable de una deuda del padre. Y por ejemplo, hay deudas las que son hipotecarias, ¿no es cierto? Recaen sobre el inmueble. Ajá. En el caso de que fallece el titular de la deuda, el que tenía la deuda con el banco hipotecario, el banco hipotecario le va a decir al heredero, ¿tenés para terminar de pagar la deuda de tu papá o de tu mamá o ejecutamos el inmueble? Ah, O sea, bien, ahí, ¿qué haces? qué jodido. Salvo que hoy actualmente, por la situación también de nuestro país y de la economía, la mayoría de los bancos lo que hacen es constituir, al momento en que uno contrae la deuda, o sea que sacamos el préstamo, ¿no es cierto? Aparte de poner en garantía un terreno, un bien inmueble o nuestra casa o un auto que se llama prenda, la garantía, también te hace firmar el banco un seguro de vida que tiene como cláusula que en el caso de que uno fallezca o no tenga la posibilidad de seguir pagando el préstamo, ese seguro de vida o seguro de rescate también, lo que hace es la compañía de seguros pagarle al banco lo que uno debía al momento de fallecer. El banco cobra tu seguro de vida, ahí no lo van a cobrar tus herederos. Y con Ajá. eso se termina la deuda con el banco. Hay algunos casos en donde se hace ese tipo de contrato, si no, tienen que pagar los herederos. Bueno, Continúan a los sucesores. bueno, Entonces, por eso es interesante todo lo que nos sí. vas a explicar. Así que, bueno, ¿cuáles son los primeros pasos que hay que hacer, cuando fallece nuestro familiar cercano? ¿Qué hacemos el primer día después de que fallece el familiar? Bueno, todo depende. Si primera situación, hoy en día con el registro que hay digitalizado del tema de los fallecimientos de las actas, el Estado es el primero que se entera cuando un ciudadano fallece. Por lo tanto, también se entera la FIP, se entera la ANSES y los demás entes, ¿no es cierto?, gubernamentales. Entonces, si esta persona que falleció era, por ejemplo, trabajador, ¿no es cierto?, en relación de dependencia, era monotributista, responsable inscripto, o era jubilado, jubilada, retirado, la ANSES o la caja previsional se va a enterar del fallecimiento. ¿Y qué corresponde después de ahí? Que ese puede ser otro tema que charlemos más adelante. La pensión por fallecimiento, ¿no es cierto? Que la va a tener que tramitar la cónyuge o el cónyuge, o sea, la esposa o el esposo que sobrevive, que está vivo, hijos menores o hijos discapacitados. A ellos le va a corresponder, ¿no es cierto?, tramitar esta pensión por fallecimiento, que puede ser por un trabajador en actividad, por un monotributista, por un responsable inscripto o por un jubilado, pensionado, retirado. Entonces, esa es una cuestión que hay que tener en cuenta, que fallecido hay que tramitar porque es un derecho que uno tiene como sucesor, por así decirlo. No hace falta abrir ningún tipo de sucesión ni nada, es ir y presentarse en la repartición del ANSES, del IPS o de la caja previsional. Uno se presenta, acredita, ¿no es cierto?, la relación con el fallecido, con la fallecida, con el acta de matrimonio. Si son convivientes, se acreditan con documentos que
que demuestren la convivencia, y si son hijos, con la partida de nacimiento, por supuesto. Ese es uno de los primeros pasos que hay que hacer. Como segunda alternativa, era lo que hablábamos, el tema de los bancos, tarjetas de crédito, entidades financieras. Hay que avisar si sabemos que la persona que falleció, sobre todo si es nuestro familiar directo, es decir, si es nuestro papá, nuestra mamá, o nuestro hermano, o nuestro hijo, puede pasar también, lamentablemente, tenemos que informar a las entidades financieras de que ha fallecido y ver si hay algo por pagar. Y también si hay algo por cobrar, porque si hay un seguro de vida o algún tipo de capital que se estaba invirtiendo, un plazo fijo, un fondo de inversión, por ahí no todos contamos lo que tenemos, entonces uno tiene que averiguar y ver. En el caso de que haya un plazo fijo, un fondo de inversión, que hayan dólares, por ejemplo, en una caja de seguridad, ¿no es cierto? El banco tiene que informar y bueno, uno ahí sí tiene que hacer el sucesorio, tener una declaratoria de herederos y poder rescatar eso del banco. ¿Qué pasa si el ser querido fallecido no les cuenta a los hijos? O sea, que tiene esos dólares, que tiene determinados bienes, que por ahí compró un terreno o varios terrenos y ni le contó nada a los hijos. O sea, ¿cómo, en ese caso, cómo? Tenemos alternativas de poder pedir informes, por ejemplo, en la cuestión bancaria se libra oficio un informe, se solicita un informe al Banco Central de la República Argentina, que es el que tiene conocimiento de todos los bancos y de la información que le brindan todos los bancos. Entonces, es el Banco Central el que te va a decir que fulanito de tal tiene caja de ahorro en pesos, en dólares, en tal entidad bancaria, de que se informó que tiene plazo fijo, fondo de inversión, o que tiene compra de acciones, que ahora también está muy de moda, las acciones. Todo eso, por suerte, se puede pedir y esa información la van a obtener los herederos. En el caso de los bienes, se libra oficio o se pide un informe. Nosotros los abogados lo podemos hacer previo a entablar el juicio sucesorio. Pedimos un informe al registro de la propiedad inmueble, de acá de Misiones, por ejemplo, en el caso de que haya fallecido en Misiones. Lamentablemente en la cuestión inmobiliaria, o sea, en lo que es tema terrenos, casas, hay que pedir provincia por provincia. No hay un sistema globalizado a nivel nacional como es el registro del automotor, ¿no es cierto? Sino que por provincia, por cada provincia que uno crea que la persona tenía bienes, hay que pedir informe. A diferencia del tema automotriz, o sea, o de motovehículo, o hasta también el tema de lanchas, en lo que serían vehículos náuticos, sí podemos pedir informe a la Dirección Nacional de Registro del Automotor, y ellos sí te brindan la información de todo el país. O sea, si tiene un auto radicado en Santa Cruz, Río Gallego, por ejemplo, va a saltar. Pero no es lo mismo con el tema de los inmuebles. Todavía no hay un solo sistema. Ajá. Bueno, la gran pregunta, ¿no? ¿Quiénes tienen derechos A heredar. a heredar? ¿Quiénes son los que heredan, digamos, el patrimonio de la mamá o el papá fallecido? Bueno, obligatoriamente, o sea, que tienen derecho a sí o sí abrir el sucesorio en el caso de que, como vos bien dijiste, fallece nuestro papá o nuestra mamá, directamente heredan los hijos. Obviamente que si fallecen los dos juntos, papá y mamá, heredan todos los hijos. Si fallece mamá y queda vivo papá, le hereda, si es cónyuge, o sea, si hay matrimonio, le hereda al cónyuge que continúa vivo y todos los hijos. Ajá. Puede pasar también que un hijo fallece, ¿no es cierto? Si ese hijo que fallece no tiene hijos, le heredan sus papás. ¿Se entiende? O sea, supongamos, yo en mi caso ya tengo hijo, así que si fallezco me va a heredar mi hijo, pero meses atrás, en donde no tenía hijos, si yo fallecía, mis bienes que yo tenga iban a heredar mis padres. Ajá. Heredan hasta, por eso, hasta el 4º grado colateral se le denomina. Si yo, por ejemplo, no tengo ni papás, si yo fallezco y no tengo papás, no tengo hijos, van a heredar mis hermanos. Si mis hermanos están fallecidos, van a heredar mis sobrinos. Hasta ahí llega, ¿no es cierto?, la línea.
Si no, mis bienes van a quedar vacantes, se dice, y ¿quién se hace de los bienes? El Estado. Por eso hay que tener en cuenta el tema del sucesorio, porque si el Estado se llega a dar cuenta que fallece alguien y que hay bienes en donde nadie reclama, tranquilamente el Estado, por medio de un decreto, de una resolución, se puede hacer de esos bienes, se apropia de eso porque dice, nadie está reclamando, falleció fulanito, fulana, y esto está acá y nadie viene a reclamar. Uh-huh. Entonces da por sentado que no hay herederos, no hay sucesores, entonces queda para el Estado. Andrea, ¿qué pasa en este caso en particular? O sea, el esposo, o el hombre, mejor dicho, el hombre, tiene sus hijos por su lado, ¿no? Sí. La mujer que hace poco está en pareja, tiene sus hijos también, de sangre, pero por otro lado. Deciden juntarse. Uh-huh. O sea, la mujer tiene 2 hijos de otra pareja, uh-huh, y el hombre tiene 2 hijos también, estoy dando ejemplos, de una pareja anterior. Se fusionan, comienza una nueva familia y luego, bueno, fallece el hombre, digamos, uh-huh, o la mujer, la propietaria de la casa, del auto, del terreno. O sea, ¿quiénes heredan en ese caso? En tu caso, por lo que me dijiste, no se casaron. Se casan. Ah, bueno, si se casan, sí, y si fallece él o ella, ¿no es cierto? Ellos no tienen hijos en común. Ellos se casaron, cada uno con sus hijos de parejas anteriores, pero no tuvieron hijos en común. En Exacto. Tu caso, bueno. Es el ejemplo. Perfecto, ajá. Va a heredar, fallezca uno u otro, va a heredar el cónyuge que queda vivo, ¿sí? Y van a heredar los hijos que tuvo con esa otra pareja. Ajá. Van en conjunto, el cónyuge con los hijos. En lo que son, ahí ya entramos en otra parte, en el tipo de bienes. Hay bienes propios, que son todos esos bienes que yo me compré o que yo adquirí previo al matrimonio, que me compré de soltera, ¿no es cierto? O que me regaló mi papá, mi mamá, o que heredé también del sucesorio de mi papá y mi mamá, o que me dio mi abuela, por ejemplo. Esos son bienes propios. Y por otro lado tenemos como los famosos bienes gananciales, que son los bienes que yo compro o adquiero en el matrimonio, durante el matrimonio. Entonces, esos bienes nos corresponden a los dos, vamos 50 y 50 en el matrimonio, ¿no es cierto? Entonces, si fallecido uno de los esposos, llamémoslo así, habían, como decís, un auto, por ejemplo, que compraron en matrimonio, de ese auto, al que queda vivo, le corresponde el 50% de por sí. No por ser sucesor, sino porque de ese auto tenía el 50%, porque es un bien ganancial. Y el otro 50% del auto se va a dividir en partes iguales entre los hijos y el cónyuge. El cónyuge hereda como un hijo más. Es decir, supongamos que el auto valía 16 millones de pesos, ¿no es cierto? 8 millones de pesos ya son del cónyuge, porque es el 50% del auto que le correspondía como bien ganancial. Y los otros 8 millones se va a dividir, supongamos que eran el cónyuge y el que falleció tenía 3 hijos. Entonces se va a dividir en 4. 2 millones para cada uno. Es decir, el cónyuge va a tener 8 millones por su lado por ser bien ganancial, más 2 millones que le corresponde como heredero. ¿Y si el hombre o la mujer, ¿no es cierto? Hombre o mujer, es dueño de un supermercado, o sea, por ejemplo, ¿qué pasa en ese sentido? O sea, depende de si era monotributista o responsable inscripto, digamos, no hay una persona jurídica de por medio, se van a tener que repartir entre los herederos, o sea, ver si alguno de ellos se va a hacer cargo y se queda con todo el supermercado, si uno de ellos se va a hacer cargo y va a repartir, como se dicen, las regalías, las ganancias, ¿no es cierto? Porque por ahí, o también dicen, no, nadie se quiere hacer cargo y se vende el fondo de comercio. Pero sí o sí hay que hacer el sucesorio, porque eso estaba en cabeza de papá o de mamá. Claro. Por eso de lo que voy, alguien tiene que hacerse responsable o de terminar el negocio o de continuar el negocio, y si se ponen de acuerdo y si alguien quiere tener ganancia, de que digan, bueno, fulano se va a hacer cargo, pero yo quiero mi cuota
todos los meses. Claro. Eso es posible. Bueno, hablando del, o sea, ¿quiénes son las personas que, digamos, tienen que encargarse de lo que es el juicio sucesorio, digamos? O sea, ¿serían los hijos o En quiénes? el caso, claro, en el caso de que fallece papá o mamá, los hijos somos los que tenemos que iniciar el sucesorio. Si una persona no tiene herederos, como se llaman, forzosos, es decir, hijos o padres, ¿no es cierto? Sí o sí, sobrinos, hermanos, tienen que iniciar el sucesorio. Si no, lo va a hacer el Estado y, repito, va a quedar vacante la herencia, como se dice, se lo va a quedar el Estado. Por eso hay personas que, ¿no es cierto?, conocemos que son solteras y dicen, yo no tengo a nadie, ¿quién me va a heredar? No, ojo, son tus sobrinos los que van a poder abrir el sucesorio. No tienen la obligación, como la tienen, ¿no es cierto?, los hijos o los padres. Pero si vos no tenés hijos y tampoco tenés padres vivos, tus sobrinos o tus hermanos van a tener que abrir el sucesorio y tienen derecho a pedir que se le otorgue, o sea, se repartan los bienes. Claro. Bueno, acá ya pasamos a otro tema que tiene que ver con los herederos, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿es algo común dentro de la idiosincrasia argentina, ya estando en vida todavía la persona, es parte de la idiosincrasia ya ordenar todo, digamos? Y ya va repartiendo, claro, sí, para que no se peleen, dice. Claro, claro. O el tema del testamento, digamos. Uh-huh. O sea, ¿es parte nuestra de nuestra idiosincrasia o fallece la persona y ahí recién se pone en movimiento todo, digamos? ¿Cómo se hace en ese sentido? Y hablando ya de la cuestión del testamento. Sí, a mí me pasó, creo que yo no sé si es por las películas, como las denominamos yankees, que tenemos mal concepto del testamento, porque una cosa es en otro país, en Estados Unidos, y otro es en la Argentina y cómo está regulado el testamento. Me ha pasado que me vienen los clientes y me dicen, doctora, yo creo que usted haga mi testamento. No, o sea, yo no puedo hacer su testamento. Primero lo tiene que hacer el testamento. Hoy en día hay dos posibilidades. De que sea hológrafo, es decir, puño y letra, ¿no es cierto? Escrito. Por puño y letra de la persona que quiere dejar el testamento. Se pone en un sobre y se lo deja a un escribano. Ese escribano... Eso es lo que se ve en las películas. Exactamente. El escribano tiene el deber de que una vez fallecido su cliente, ¿no es cierto?, avise a la familia y diga, bueno, Andrea dejó un testamento. Ahí se lo abre, pero la diferencia con las películas, de que dicen que se reúnen todos, ¿viste?, en la mesa y dice, para fulano dejó esto, y ya se reparten, bueno, no es así en la Argentina. En la Argentina el escribano te va a decir, dejó testamento, tenés que abrir sucesorio. La sucesión tenés que abrirla igual. Tenés que poner en conocimiento del juez de que Andrea dejó un testamento y que Andrea dijo cómo quiere repartir los bienes y a quién. Y ahí hay otro tema también, que los clientes me dicen, yo quiero que quede todo para mi hijo. ¿Y cuántos hijos tiene usted? No, yo tengo 8. Pero quiero que quede todo para él, porque el resto ya tiene su casa, tiene su auto, ya están todos hechos. Pero él no, porque a él le cuesta. Entonces yo le digo, usted no le puede dejar todos sus bienes a un solo hijo. Porque por ley, en la Argentina, el propietario de bienes, ¿no es cierto?, puede disponer solamente del 33,3% de su patrimonio. Es decir, en un testamento nosotros solamente podemos poner el 33,3% de decir, le quiero dejar a fulano de tal, a la vecina, por ejemplo, o a mi amiga de toda la vida, porque siempre estuvo conmigo, porque estos malagradecidos nunca estuvieron conmigo, los hijos, ¿no es cierto? No quiero que quede nada para ellos. Claro. No es así. Lamentablemente, solamente de tus bienes vos podés dejarle a alguien el 33,3%. El 66,6% se tiene que repartir entre los hijos o los que queden como herederos forzosos, claro, digamos, los que tienen legítima, se le dice, los que tienen que heredar. Ese es otro tema que siempre me pregunta la gente. Y con respecto, como dije, bueno, puede ser a puño y letra, o si no, uno se va al escribano y el escribano lo hace en la computadora con una escritura pública. Y también pone y dice, fulano de tal quiere dejar tal cosa para tal, pero siempre hay que respetar este tema del porcentaje. Claro. Así que está el testamento por un lado, la persona escribe,
todo lo que quiere dejar, a quién, etcétera, Sí. le da al escribano, Sí. ¿no? Y digamos, en vida se puede hacer Sí, ahí lo ese que, reparto sí, entonces. ahí lo que se denomina adelanto de herencia. ¿Cómo puedes adelantar la herencia? Donando. Ajá. Siempre y cuando también, siempre tenés que respetar este porcentaje. Porque vos podés en vida beneficiar a un hijo más que el otro. Pero no significa que una vez que vos fallecido, ese hijo que no se Bien, vio... más cerquita del micro, Perdón. Andrea. Repito. Uno puede en vida donar y beneficiar a un hijo más que el otro. Es decir, si tengo 3 casas, a uno le doy 2 y al otro le doy 1. Porque ese ya tiene casa, entonces le doy 1 nomás. Y le doy al otro 2, porque es el más chico, el que, como volvemos a lo mismo, el que más le cuesta, qué sé yo. Una vez que uno fallece, el que tuvo solamente una casa puede decir, no, mamá o papá fue re injusto, ¿y por qué le dio a él 2 y a mí 1? Y con el tema del porcentaje, puede abrir el sucesorio y decirle al juez, mi papá o mi mamá le benefició a mi hermano y le dio tanto. Él me tiene que dar a mí de eso tanto. Porque si son 2 hijos nomás, le corresponde a cada uno el 50% de los bienes del papá o de la mamá fallecido. ¿Se entiende? Entonces ahí el hermano que se vio beneficiado le va a tener que pagar o de alguna forma compensarle al otro hermano al cual el papá no le dio de más, digamos, porque no dividió en partes iguales. Bueno, estamos interesante, Sí. interesante todo lo que estás contando. Ahora ya veo que se genera un Sí, revuelo. es una controversia Sí. ahí en la familia, Sí. ya pensando, viste que hay muchos casos que son familias que son por ahí muy, muy frías en ese sentido. Sí. Lamentablemente los propios hijos están esperando que, Sí, como que ya preguntan, que- ¿y cómo vamos a dividir tal cosa? claro, o están esperando ahí en Sí. silencio que el papá o la mamá, viste, parta, Ujú. como para, bueno, porque sabe que le va a tocar algo, viste. Sí, O yo lo sea, que voy es que le digo al cliente que dice, no, porque yo quiero el tema del testamento, volviendo al testamento, quiero resolver todo para que ellos después no se peleen. No es solución. El testamento en la Argentina no es solución. Se van a pelear igual. La solución es que en vida, si vos no querés que se peleen, es que si vos tenés 2 autos y tenés 2 hijos, dale un auto a cada uno. No le des los 2 autos a un solo hijo. Tratá de beneficiar a todos por partes iguales. Y si por ahí no todos los hijos quieren recibir algo y dicen, no, yo quiero que se lo quede mi hermano, hacelo por escrito. Que quede por escrito ante escribano público, no por escrito en cualquier papelito, ante escribano público, que Andrea Boboril dijo en la fecha tal de que ella no acepta, por ejemplo, no sé, la donación de un auto porque prefiere que se lo quede el hermano. ajá. Entonces ahí cuando fallecen y por ahí yo digo, no, yo quiero ahora mi parte, entonces ahí mi hermano me dice, no, pará Andrea, vos firmaste y dijiste que estabas de acuerdo con que me den todo a mí, que me lo quede todo yo. Bueno, sí, tenés razón, listo. Bueno, para entender un poquito mejor e ir redondeando la charla, Andrea, me queda la duda un poquito del tema del testamento. O Sí. sea, los deseos de la persona que luego fallece, ¿eso se respeta a rajatabla, digamos? Sí, O pero... sea, lo que dice el papel... Sí, por supuesto, pero el tema está en que no se puede exceder del 33,3%. Ajá. De sus bienes solamente la persona puede disponer ese porcentaje. No más. En donde se excedió, tranquilamente puede haber problemas. El juez no se va a, ¿cómo se dice? No se va a oponer a la decisión que tomó, ¿no es cierto?, el difunto. Pero sí se pueden oponer los herederos. Los herederos pueden decir, no, él se excedió en lo que él podía establecer en su testamento. Entonces ahí es donde está el problema. O sea, puede haber conflictos. A veces la gente quiere hacer testamento para que no haya conflicto y no es garantía. Puede haber conflictos. Ese es el tema. Bueno, Andrea, te agradecemos un montón. Bueno, espero que hayamos sacado algunas dudas de la gente y bueno, igualmente estamos para seguir informando, por supuesto. Bueno, sucesiones el tema de hoy, así que te agradecemos hasta cualquier momento, Andrea. Ojalá que nos veamos pronto, por favor. No sea el año que viene. Tal cual, sí. Que sea